Bienvenidos a Inteligencia Artificial. En este nuevo video orientado a la ingeniería del conocimiento y las metodologías que nos permiten gestionar sistemas expertos de forma que podamos aplicar metodologías para el análisis y el diseño de sistemas inteligentes o basados en el conocimiento. ¿Qué entendemos por conocimiento? Es una pregunta importante a realizarnos para abordar la gestión del conocimiento y la ingeniería. Por ello, el concepto de conocimiento difiere del de los datos, también difiere del concepto de información. Ya se conocen las bases de datos, los sistemas de información que hemos abordado en otra serie de videos en este mismo canal. Más allá de ello, el entendimiento, la comprensión y la aplicación de información adaptada a alguna situación o asunto particular es lo que se relaciona con el conocimiento como tal. Por tanto, tener conocimiento es saberlo usar para resolver problemas. La información solamente es desplegada en forma resumen, en forma de tablas, gráficos, informes, pero no ayuda a la toma de decisión por parte de un sistema automatizado. Entonces, los sistemas basados en el conocimiento permiten ayudar a resolver problemas apoyando la toma de decisión al usuario. El conocimiento lo podemos aprender o adquirir a través de la lectura, la escucha, la observación, hablar, preguntar, repetir, hacer ciertas actividades que nos permiten elaborar relatos, historias, enumeraciones, reaccionar por conocimiento o por impulso, también expresarlo o plasmarlo de forma escrita a través de una gráfica, una imagen, un mapa mental o mapa conceptual o una figura rica, también a través de la interpretación, que bien puede ser hablada o escrita, la traducción, la descripción de situaciones, eventos, imágenes, sucesos, la revisión como la revisión documental o bibliográfica de casos como expedientes de pacientes, la misma comunicación, puesto que refuerza el conocimiento de quien lo posee, y en un 95% al explicarlo, resumirlo, clasificarlo, estructurarlo e ilustrarlo, porque elaboran procesos mentales de generalización, abstracción, análisis, síntesis, que logran mejorar la forma en que se mantiene preservado el conocimiento. Entonces, captamos el conocimiento por los diferentes sentidos, por la escucha, la vista, a través del tacto, y esto nosotros lo podemos aplicar a los sistemas informáticos, a los sistemas automatizados. Ya vemos en otros videos que el proceso visual y auditivo es parte del aprendizaje profundo, el deep learning, haciendo uso de redes neuronales que procesan la información digital de archivos
de audio, video e imágenes para encontrar patrones dentro de ellos y así poder establecer reconocimientos del lenguaje, de personas, de objetos que existan alrededor en tiempo real, procesados a través de cámaras de imágenes o de video y también en archivos digitalizados. En cuanto a lo kinestésico, que es la parte del movimiento y el tacto, esto puede complementarse a través de sensores conectados a los sistemas que nos permitan captar información del ambiente, la temperatura, la presión, la humedad, la luminosidad, cercanía con objetos y otros más sensores que nos permiten captar diversa información del entorno. Entonces nosotros procesamos información con estas inteligencias comúnmente conocidas y a partir de ella podemos tomar decisiones y formarnos una idea de la realidad. Pero cada quien tiene su propia forma de aprendizaje y eso tratamos de emularlo en los sistemas basados en el conocimiento. En este caso, que aprendan por los datos, pues vamos más allá de las bases de datos y los sistemas de información y a partir de allí pueden aprender mediante los algoritmos de Machine Learning y de Deep Learning, procesando estos conjuntos de datos para ayudar a la toma de decisiones. También podemos aprender de manera colectiva en grupos o en equipos de trabajo y encontramos un efecto sinérgico para lograr desarrollar un trabajo o una tarea de tipo intelectual. En este caso, por ello es importante que la empresa, las organizaciones y las instituciones conozcan la importancia del conocimiento. ¿Por qué es importante para ellas? Ya que tienen un conjunto de características que lo convierten en un activo valioso para la organización. Es parte del capital de una empresa y su consumo, su uso incrementa, le da más valor. Por ejemplo, en el caso del desempeño de tareas de tipo cognitivas, intelectuales, también en el caso de desarrollo tecnológico, invenciones, registro de patentes, diagramas, todo tipo de conocimiento plasmado en forma textual, gráfica, aumenta el valor de la empresa y su inversión en conocimiento es muy importante. Por tanto, todos estos factores hacen que el conocimiento, al ser dinámico, no disminuya y dentro de la empresa debiera existir una cultura del conocimiento para ayudar a la toma de decisiones y que cada uno de los puestos de trabajo ayude al objetivo general de la empresa con el conocimiento y las habilidades necesarias. Entonces, el conocimiento es un recurso económico, no es barato, tiene un costo. La capacitación, el adiestramiento, la educación, la formación continua del personal laboral que necesita instruirse o documentarse en la forma de desarrollar de la empresa, y es difícil privatizarlo, pues siempre le pertenece al empleado y él aplica el conocimiento en los casos en los que se le presenta en su puesto de trabajo, en su contexto de su lugar de desempeño. También entonces en este caso es importante adquirirlo, generarlo, transmitirlo, que forma parte del ciclo de desarrollo del conocimiento, y evitar que éste se deprecie rápidamente al haber nuevo conocimiento externo que no sea
apropiado y no sea asimilado por el colectivo laboral. Entonces, la empresa debe tener ciertos elementos de iniciativa para con el conocimiento. Lo debe estar renovando y actualizando continuamente para que este sea una ventaja competitiva en el ámbito laboral, en su desempeño, y que pueda mantenerse a flote muchos años. Por ello, la gestión del conocimiento involucra su extracción, difusión y generación. Eso es lo que debe realizar toda empresa para con su conocimiento interno y externo que les sirve en sus procesos de trabajo. Entonces, uno de los modelos conocidos de la gestión del conocimiento es el de Nonaka y Takeuchi, donde en 4 cuadrantes se socializa, exterioriza, se asocia y se interioriza el conocimiento para luego volverse a socializar. Pasa de lo externo a lo interno y de lo interno a lo externo nuevamente, de manera individual y de manera colectiva, también de manera sistemática para poderse asociar a los puestos de trabajo, a las tareas y a los procesos de las empresas. Entonces, la ingeniería del conocimiento debe proporcionar a la inteligencia artificial métodos y técnicas que ayuden a construir los sistemas inteligentes, porque ellos son los que van a manejar el volumen de conocimiento asociados a un dominio particular para resolver tareas específicas en las áreas y en los puestos estratégicos organizativos de la pirámide organizacional de la empresa, a diferentes niveles, sea operativo, táctico, estratégico, o a nivel de gerencia general, o a nivel de gerencias entre empresas. Entonces, con el conocimiento diferenciado como dato o información, tenemos que representarlo con conceptos y hechos para que puedan ser usados por los sistemas y también por los agentes humanos. Por ejemplo, el caso del sensor de la temperatura que ya mencionábamos anteriormente. Estos datos pueden ser almacenados en los sistemas, pero luego deben ser procesados para que se tenga información específica y podamos darle un uso y transformarlo en conocimiento. Entonces, en este caso, la información asociada viene relacionada con los datos que se capturan periódicamente por el sensor y están disponibles y preparados para explotarse en todo momento. De hecho, eso es lo que implica el conocimiento, tratar de tener la capacidad de utilizar estos datos e información para resolver una tarea, como ya hemos dicho anteriormente. Y allí el sistema debe poseer el conocimiento, debe tener los procesos de inferencia para poder adquirir, seleccionar y resolver los problemas mediante un sistema que permita analizar situaciones que sean, por ejemplo, de peligro. Entonces, los software que usan conocimiento necesitan considerar hechos verdaderos, pero también necesitan aspectos probabilísticos cuando no se conoce con certeza los valores de verdad. Además, podemos tener ciertos niveles de precisión en la salida, en los tiempos de respuesta, riesgos que se deben asumir, y hay otros elementos que son configurables según el problema que se vaya a tratar. En este caso, la selección de datos y la decisión de la información que es útil también es importante dentro de la ingeniería del conocimiento, ya que necesitamos darle valor
darle prioridad, establecer pesos, relaciones entre dichos elementos para poder tomar decisiones, tal como hacen los algoritmos de aprendizaje máquina. Como hemos visto en otros videos, las redes neuronales, cuando ponderan entradas dándole pesos a algunos valores y dándole prioridad a ciertos elementos para procesar la información. Entonces, en los sistemas que tratan el conocimiento deben tener la capacidad de inferir, es decir, deducir nueva información a partir de la que ya se encuentra almacenada. Esto puede ser establecido mediante algoritmos de aprendizaje máquina que en las características de los registros se encuentra información valiosa que puede correlacionarse con las variables dependientes, como hemos visto, que puedan establecer relación para tomar mejores decisiones entre los hechos que hayan sido registrados en las instancias en nuestra base de datos, en los registros. Por tanto, debemos poner y también debemos disponer de módulos de razonamiento para que deduzcan hechos a partir de otros, estableciendo reglas de implicación para poder llegar a conclusiones y obtener resultados a partir de procesos de inferencia. Entonces, se justifica la solución a través de los pasos seguidos, y este es parte del módulo de respuesta que tendrá nuestro sistema inteligente para explicar cómo llega a ciertas conclusiones. Anteriormente los sistemas se basaban o se desarrollaban de manera intuitiva, a prueba y error, pero ahora con los avances en las redes neuronales, en el aprendizaje máquina y en el aprendizaje profundo, también tenemos nuevas técnicas que nos permiten mejorar los procesos de inferencia y de razonamiento de los sistemas basados en conocimiento. Ahora ya tenemos procesos que vienen de la ingeniería de software, de la ingeniería del conocimiento, y construyen los sistemas basados en el conocimiento a partir de técnicas, tecnologías y de metodologías mejor desarrolladas. Entonces debemos recordar que la ingeniería del conocimiento, con sus principios, pretende desarrollar sistemas basados en el conocimiento, pero también debemos recordar que podemos elaborar etapas similares a la de la ingeniería de software, como el análisis, el diseño, para aplicar mejoras de los procesos en las empresas, sin necesidad de llegar a desarrollar un sistema basado en el conocimiento como tal. Entonces, debemos comprender que la ingeniería del conocimiento no trata de arrancarle la cabeza a los expertos humanos y conectarlas a las computadoras, sino de la lógica y su razonamiento y sus modelos mentales de conocimiento que ya poseen, tratar de modelarlos y estructurarlos de manera conceptual para registrarlos en bases de conocimientos. Estas bases de conocimientos tienen su estructura interna, tienen tipos de conocimientos, y a su vez también tendríamos roles parecidos a los actores de la ingeniería de software para poder hacer la gestión del aprendizaje y el seguimiento de las experiencias del sistema inteligente. Entonces, todo ello nos va a ayudar a analizar, diseñar y también implementar sistemas inteligentes. Entonces, conociendo la estructura del conocimiento y sus tareas que son fuertes en la parte intelectual, podemos formalizar mediante modelos los procesos que toman un contexto
de conocimiento que desarrollan tareas de tipo analíticas, las cuales van a formar parte de nuestro sistema inteligente. Entonces, guiados por los métodos, técnicas, podremos resolver problemas que son complejos de abordar con la ingeniería de software tradicional. Hacemos uso de la ingeniería del conocimiento, tratando dicho conocimiento, transformándolo para ser utilizable y reutilizable por sistemas inteligentes. Entonces encontraremos fases en común de las metodologías de la ingeniería del conocimiento, donde debemos identificar el problema, adquirir los conocimientos necesarios para resolver ese problema, conceptualizar, formalizar, implementar el sistema y luego evaluar. Entonces, la identificación del problema aborda los estudios de las tareas que resuelve el sistema basado en el conocimiento, desde el punto de vista técnico, condiciones del entorno, analizando si el problema es adecuado o existen algoritmos tradicionales para resolverlo, si los costos son demasiado elevados para abordarlo con ingeniería del conocimiento y otros factores que se pueden incorporar en la viabilidad. Entonces, en esta identificación, valorar si no existen algoritmos tradicionales, bien decíamos, debemos también disponer de las fuentes del conocimiento suficientes, personas expertas humanas, casos, documentos, expedientes, toda la literatura relacionada a este conocimiento, y también el tamaño adecuado para ser abordado, el conjunto de datos y el problema según su complejidad. Entonces, en esta identificación, una vez identificados los humanos expertos en la materia o en el dominio de ese problema, libros, manuales, casos de estudios, las validaciones realizadas anteriormente y aplicar técnicas que adquieran el conocimiento de manera automática, entonces estaríamos listos para la siguiente etapa posterior a la identificación del problema, porque es necesario justificar las fuentes de conocimiento para poder establecer criterios que determinen la solución que se va a tomar. Entonces, después de identificar el conocimiento, buscamos cómo adquirirlo después de identificar el problema. Entonces, hay que recopilar conocimiento desde todas las fuentes antes mencionadas y establecer procesos en un orden cronológico, aplicando el ciclo de vida del desarrollo de los sistemas basados en conocimiento. Allí es donde tenemos que valorar el costo de los procesos, donde hay cuellos de botella, valorar también el esfuerzo de tiempo y recursos, la rigurosidad y sobre todo la calidad que vaya a poseer nuestro sistema inteligente. De tal manera que recopilar el conocimiento necesario es un trabajo de campo. Necesitamos conocer el vocabulario del dominio, la especialización o la ciencia o la disciplina en la cual se va a enfocar nuestro sistema inteligente, sea medicina, economía, contabilidad, finanza. Eso es el vocablo relacionado al dominio. Todos los casos de uso, las formas en que se procede, el razonamiento, excepciones posibles para tomas de decisiones fuera de lo común, prioridad dentro de los factores, hechos o síntomas conocidos y otro tipo de elementos que puedan afectar la salida del sistema. Entonces, después de conocer el problema, también la adquisición del conocimiento, pasamos a la conceptualización. Este modelo es una forma descriptiva, textual o gráfica, dependiendo del lenguaje a utilizar, y describe el conocimiento.
en forma organizada y en forma relacionada entre sí. En este caso, la conceptualización analiza, organiza, describe y estructura el contenido de manera formal. Se debe supervisar y evaluar, y se puede ir desarrollando mientras se evalúan las otras etapas del sistema. Ahora bien, entonces la conceptualización necesitamos obtenerla de todo el conocimiento involucrado e irlo modelando en diferentes niveles hasta llegar a un grado adecuado de representación. Podemos ir descomponiendo el problema en subproblema, ir refinando de manera sucesiva nuestro análisis, ir estableciendo operadores de razonamiento, estableciendo el flujo, la secuencia de pasos, la lógica y los elementos necesarios de conocimientos que son requeridos en algunas etapas del problema. Entonces ahí debemos identificar evidencia, hipótesis, acciones, dificultades de las subtareas, estructurar el conocimiento, relacionarlo, y así podemos establecer la resolución para los pequeños subproblemas en los cuales se descompuso el problema inicial. Después pasamos a la formalización, donde el conocimiento es representado formalmente para usarse en el sistema basado en el conocimiento. En este caso hacemos uso de esquemas que permiten modelar diferentes necesidades. Ahí aplicamos espacios de búsqueda basados en estos algoritmos, los tipos de búsqueda que se puedan implementar. Revisamos diferentes mecanismos de resolución como la clasificación, la abstracción, el razonamiento, las estructuras causales. Muchos de ellos que en los videos de aprendizaje máquina y deep learning, ahí podemos encontrar algoritmos que usan estos tipos de mecanismos, como por ejemplo la clasificación o la abstracción en algunos algoritmos ya implementados de Machine Learning. Entonces, en la formalización se debe analizar la certidumbre o su contraparte, la incertidumbre, es decir, cuando el conocimiento está incompleto y debe hacerse uso de las probabilidades. Si el conocimiento también está completo, a partir de la información recopilada, ¿qué elementos son dependientes temporalmente? Como por ejemplo en los diagnósticos de los pacientes o las situaciones que necesitan analizar datos temporales, la fiabilidad y la consistencia de la información, y qué partes del conocimiento constituyen hechos seguros y cuáles no son tan seguros dentro del estudio realizado. Ahí entonces debemos adaptar metodologías del tratamiento de la incertidumbre, hacer uso de los algoritmos de aprendizaje máquina para que podamos tomar en cuenta estas tecnologías e irlas modelando dentro de nuestro sistema. Finalmente viene la implementación, codificando estos modelos de manera computable con algoritmos ya elaborados, preparando el sistema para que pueda modificarse más adelante y también tenga opciones de actualización del conocimiento. Entonces, en la implementación se deben tomar decisiones sobre el control, el flujo de la información, la representación final del conocimiento, estrategias que se vayan a aplicar en la solución y en las relaciones entre los conjuntos del conocimiento o conceptos que están en los diagramas de conceptos. También hay que aplicar reglas, hay que encontrar si hay problemas nuevos o incompletos que obliguen a regresarnos a fases anteriores. Y finalmente la evaluación de todas las actividades llevadas a cabo, lo cual no se deja de último
pero se menciona en esta etapa. La evaluación puede ser en todas las etapas anteriores para que cada fase asegure fiabilidad y calidad del sistema. Entonces acá probamos casos resueltos. Nuestros conjuntos de datos históricos los podemos aplicar para comprobar el funcionamiento del sistema. Podemos aplicar técnicas de prueba y error. Podemos encontrar análisis que nos ayuden a corregir errores. Podemos encontrar otros problemas que no se consideraron y necesitamos aplicar nuevas reglas, y posibles fallas que también puedan aparecer. Entonces, en este caso tendríamos un extenso desarrollo de nuestro sistema inteligente, y también tenemos que ver la capacidad de que nos ayude a tomar decisiones, sobre todo con todas las etapas desarrolladas en este sistema. Por ello, la adquisición del conocimiento con la ingeniería del conocimiento nos va a ayudar a resolver el problema en la cual se enfoca nuestro sistema inteligente. Así, el experto humano basará su experiencia en las situaciones, su experticia, que la retomamos dentro de uno de los modelos de la metodología, y esa experiencia trataremos de modelarla en la base de conocimiento de experiencia, y la parte teórica aprendida formalmente la trataremos de modelar en la base de hechos. Por ello, en la ingeniería del conocimiento trata de encontrar factores, es decir, hechos y procedimientos para el razonamiento que aplica el experto humano para llegar a diferentes conclusiones. Entonces, este conocimiento lo podremos recopilar con técnicas manuales, semimanuales, automáticas. Manuales como la entrevista, el cuestionario, la observación. Las semiautomáticas tenemos algunas cuantas, y las automáticas, como por ejemplo árboles de decisión, redes neuronales. Y a partir de ahí podemos combinar técnicas como la tormenta de ideas, el método Delphi, y así aplicaremos todas estas metodologías para el desarrollo de nuestro sistema basado en conocimiento, desde su prototipo hasta sus etapas finales. Por ello, entonces, la estructura del conocimiento que tenga nuestro sistema inteligente debe tener ciertos tipos de conocimiento y tareas específicas que ya serán modeladas y luego serán tratadas por algoritmos de Machine Learning. Acá mencionamos un poco de la historia de cómo han ido evolucionando los sistemas basados en conocimiento, desde las etapas iniciales hasta la aplicación con técnicas de la ingeniería del conocimiento. Entonces, en la ingeniería del conocimiento observamos que se sistematizan y apoya el proceso de construcción a través de modelos para luego convertirlos en sistemas inteligentes. Importante es que el conocimiento, mediante la ingeniería del conocimiento, se logre traspasar del experto humano a un sistema, por las ventajas que esto tiene, como por ejemplo la inmediatez de la consulta y de la disponibilidad, la resolución de problemas específicos, se abaratan los costos de un experto humano, entre otras ventajas que también tienen los sistemas. Entonces, en la ingeniería del conocimiento, los expertos involucran ciencias, científicos, tecnologías, metodologías, y así se trata de automatizar
el conocimiento de las personas para ser procesadas por sistemas. Después tenemos que ver que la extracción del conocimiento que ya mencionamos anteriormente es de mucha interacción con los expertos humanos, y esa función la realiza el ingeniero del conocimiento, que es la persona que conoce la ingeniería del conocimiento, es especialista, tiene su formación, sabe plasmar mediante metodología lo que el experto humano conoce, puede establecer conocimientos en forma sistemática e ir representando mediante diferentes técnicas el conocimiento humano para luego pasarlo a un sistema inteligente. Entonces el experto en conocimientos, en la ingeniería del conocimiento, puede representar formalmente la forma de pensar y de razonar del experto humano para llevarlo al sistema informático. Entonces este sistema será capaz de resolver tareas del dominio específico a través de su principal recurso, que es el conocimiento, el cual estará en las bases de conocimiento de hechos y de la experiencia como tal. Entonces, acá un poco de historia de los sistemas basados en conocimiento que pueden investigar más a profundidad de cómo trabajaban dichos sistemas, tratando de imitar las soluciones humanas que daban estos especialistas en un área específica, aplicando su propia lógica, su propia inferencia a partir de su formación profesional y también a partir de su propia experiencia en el campo laboral. De allí que el software inteligente imita el comportamiento humano específico en esas soluciones de problemas particulares, tratando de deducir de manera lógica y razonar como lo hacen los humanos con su conocimiento y experiencia adquirida en un dominio concreto, en una formación profesional específica, haciendo diferentes tareas relacionadas al campo científico o profesional de su especialidad. Por ello manipulan conocimiento y resuelven problemas como lo haría un experto humano. De tal manera que una persona especialista puede aplicar su conocimiento de forma declarativa o de forma secuencial por pasos, estableciendo hechos. En el caso del conocimiento declarativo, se sabe qué hacer de manera general, pero también puede establecer una secuencia de pasos que sería el conocimiento procedimental, estableciendo pasos en orden para seguir un proceso, como por ejemplo un médico para el diagnóstico inicial hace una serie de pasos para los síntomas básicos como la temperatura, la presión, y eso es un procedimiento estándar ya definido. Pero cuando ya tiene que dar el diagnóstico, su conocimiento que debe aplicar es declarativo, basado en hechos que están cercanos a la situación que se está presentando particularmente de ese paciente. Entonces, al igual que la persona combina conocimiento procedimental y declarativo, los sistemas inteligentes también combinan experiencia y conocimiento del dominio, en este caso para resolver problemas particulares. Aquí vemos entonces donde en el triángulo azul caben los sistemas expertos en la pirámide organizacional en la parte superior a nivel estratégico para la toma de decisiones, porque ahí es donde recogen más datos y más información para que los gerentes de diferentes niveles puedan tomar decisiones apoyados por los sistemas expertos o sistemas basados en el conocimiento.
De ahí tenemos entonces paradigmas computacionales con dos enfoques distintos para el desarrollo de los sistemas informáticos. Lo convencional o tradicional, que es los algoritmos, se ejecutan siempre que esté la misma entrada de datos, habrá la misma salida, pero en el caso de los algoritmos con inteligencia artificial, los datos, aunque sean los mismos, no siempre la computadora o el sistema mostrará los mismos resultados, ya que se basan en determinados procedimientos para, con una capacidad de inferencia, razonar según el dominio específico del problema y así dar una solución. Tradicionalmente tenemos entrada la programación como procesos y la salida con el enfoque sistémico, pero en contraparte los sistemas expertos nos siguen una secuencia de pasos establecidas, pueden contener errores, tienen módulos de explicación, se pueden basar en reglas y en probabilidades, usan la lógica heurística y también pueden funcionar con información incompleta, además de representar conocimiento en vez de datos. Por ello, entre la entrada y la salida encontraremos la representación del conocimiento, el razonamiento de manera inferencial, y es allí donde encontramos diferencia entre los sistemas tradicionales y los sistemas basados en el conocimiento, donde la inferencia está separada para que permita razonar y al final este módulo aporta a la toma de decisiones. Antes de la computadora teníamos que razonar y pensar humanamente. Ya ahora con los alcances y mejoras de los algoritmos de la inteligencia artificial, ya podríamos decir que los sistemas basados en conocimiento razonan de manera similar a la humana, con cierto conocimiento limitado a la especialización o al dominio específico del problema. Así que pueden razonar siguiendo pasos como lo haría un experto humano, resolviendo problemas concretos. Pero este modelo de conocimiento por ordenador conlleva un proceso de aprendizaje que actualmente se trata con el aprendizaje máquina, las redes neuronales, el deep learning, los algoritmos genéticos y todas las tecnologías recientes orientadas a la inteligencia artificial. De allí que tenemos muchos sistemas basados en el conocimiento con una amplia clasificación según el dominio al cual se oriente las tareas, su complejidad, la metodología que hacen la resolución del problema, y podemos clasificarlos según distintos criterios: sistemas de interpretación, sistemas de predicción, sistemas de diagnóstico, sistemas de diseño, sistemas de planificación, sistemas de monitoreo, de corrección, de control, teniendo los sistemas más de unas que de otros en características, no necesariamente clasificándose en una de estas 8 categorías. Pueden combinarse, pero siempre tendrán más características de una que de otra. Y así tendríamos que aplicar en nuestros sistemas basados en conocimiento diferentes metodologías de resolución de problemas que abordaríamos en otro video.